Bienvenidos esta tarde, como siempre, a nuestra reflexión. El título del mensaje es ¿Plan divino o poder humano? Al final del tema usted debe responder esa pregunta. Y de la respuesta que demos a esa pregunta del libro de los Hechos, capítulo 12, vaya buscándolo, va a depender nuestra actitud frente a las noticias de hoy. Año 2022, siglo XXI. Qué pregunta tan interesante, pastor. ¿Será que la autoridad que el hombre tiene lo lleva a cometer tantas faltas como las que estamos viendo en la historia? ¿O hay en medio de eso un plan? Como introducción todavía quiero decirle, escúcheme bien, Dios obra en medio de las injusticias humanas. Dios obra en medio de las penumbras y las tempestades humanas, porque Dios tiene un plan. Usted va a responder al final esa pregunta. A los que están conectados y a todos que esto será subido al canal, hace 8 días estuvimos hablando de cómo Dios guía al rey Josafat a una guerra con dos que aparentaron ser amigos y resultaron enemigos, y eran Moab y Amón. Entonces Dios le dijo a Josafat, el rey, ora y alaba. Y al final, en el campo de batalla, por medio de la alabanza, hubo la confusión entre los ejércitos enemigos y se mataron entre ellos. ¿Plan divino o poder humano? Hace 8 días miramos la historia del Antiguo Testamento. Josafat, Moab, Amón, en segundo libro de Crónicas. Hoy les invito a ver la historia en el Nuevo Testamento. Ese libro de los Hechos, capítulo 12, se llama en las Biblias en inglés Actos, y en las Biblias alemanas se llama Historia de los Apóstoles, y en otras Biblias se llama Hechos del Espíritu Santo. Yo hace 8 días estudiamos Crónicas, capítulo 19, segundo libro. Hoy estudiemos el libro histórico de Hechos. Quiero hacer una primera advertencia. De los libros históricos no se pueden sacar doctrinas, pero sí se pueden aprender lecciones. Yo del libro de los Hechos, historia apostólica, saco lecciones, saco principios, aunque no puedo sacar doctrinas. Por ejemplo, el apóstol Pablo iba camino a Damasco a enfrentar a los cristianos porque él no era amigo de los cristianos. Dios aparece en el medio del camino a Damasco y con una luz resplandeciente cae el apóstol Pablo, o cae Saulo, y se levanta el apóstol Pablo y le dice la voz con esa luz esplendorosa que lo dejó ciego: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo no puedo sacar ahí una doctrina. Para poder creer en Dios tengo que ver una luz que me deje ciego y caer de la cabalgadura. No, eso no es la lección. La lección que se saca de allí, ¿sabe cuál es? La doctrina hermosa, que quien persigue a los creyentes está persiguiendo a Jesús.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le hubiera podido decir, yo no te persigo a ti, yo persigo a los que creen en ti. Bueno, es lo mismo. Entonces mire qué lección tan bella. Dios cuida de sus seguidores. Amén. Dios guarda a sus seguidores. Dios detiene con esplendor y luz a todos los que se oponen a la iglesia del Señor. La iglesia es la representante o el cuerpo de Cristo en medio de la historia. ¿Qué es la iglesia? Todos los que hemos creído en Jesús. ¿Dónde está ubicada esa iglesia? Solo Jesús conoce. ¿Hay en religiones y en tradiciones? Tal vez sí. Pero todos los que hemos nacido en la fe de Jesús, nuestro Salvador, somos parte de la iglesia. Entonces miremos hoy 3 puntos. La autoridad que Dios ha delegado, la verdadera autoridad que Dios tiene, la ha tenido en el Antiguo Testamento en Crónicas, la tiene en el Nuevo Testamento de hoy y la tiene en el siglo XXI. Dios es el dueño de la historia. Y aquí cabe un amén. Amén. Las hojas de los árboles, los cabellos y todas las circunstancias. Amén. La pregunta, ¿plan divino o poder humano? Miremoslo en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero miremos esa historia para sacar lecciones, no doctrina. Vamos a sacar las lecciones. Y esas lecciones nos darán la tranquilidad para entender qué es lo que está pasando en estos días. No solamente en nuestra ciudad y en nuestro país, que va a enfrentar decisiones muy pronto, sino en el mundo, que está viviendo bajo la invasión de una potencia a un país pequeño. Las crisis de la economía en las bolsas mundiales, las crisis de la ecología en la naturaleza, la crisis emocional del ser humano, el desgaste de los sistemas de gobierno, cualquiera que sean, la angustia de las gentes, la incertidumbre, la enfermedad, la pandemia. Bueno, capítulo 12, Hechos o historia apostólica. Leamos los 5 primeros versículos. En aquel mismo tiempo, ¿sabe quién era el rey? Herodes, y le echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Verso 2, mató a Jacobo o Santiago, hermano de Juan, y viendo que esa muerte de ese líder le había agradado al pueblo judío, entonces procedió a tomar preso a Pedro. ¿Cómo le parece? El gran apóstol Pedro. Eran entonces los días de la Pascua, los días de los panes sin levadura. Y lo tomó preso, dice el verso 4. Lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, 16 soldados, y se proponía sacarlo al pueblo pasada la Pascua para matarlo. Hubiera sido pues, si se agradaron con la muerte de Jacobo, de Santiago, ¿cuánto más no se agradarían con la muerte de Pedro? Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en una cárcel de alta seguridad del Imperio Romano en el siglo I. ¿Por qué digo yo de alta seguridad? Ya lo verá. Por lo menos tenía 16 soldados romanos, 4 al norte, 4
al sur. ¿Cómo le parece? Entonces dice el 5 verso, Pedro estaba custodiado en esa cárcel, pero, subraya en su Biblia el pero, esa preposición, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, los salvos, los creyentes, mientras tanto, ¿qué hicieron los creyentes? Sin cesar, oraban. ¿A quién? A Dios. ¿Por quién? Por Pedro. El verso 5 es el texto áureo de la reflexión de hoy. ¿Qué puede hacer usted frente a Herodes? ¿Qué puedo hacer yo frente a Herodes? Que es, óigame bien, ambicioso, despiadado, cruel, egoísta. Óigame, un hombre perverso, asesino, mató a una de sus esposas, tenía 10. Abrió el vientre de su madre para ver dónde había nacido. Además de eso, este es un Herodes distinto al Herodes que mandó matar a los niños cuando nació el rey Jesús. ¿Se acuerdan? Que llegaron los sabios del oriente y dijo Herodes, díganme cuando lo encuentren para ir a adorarlo, y lo que iba era a matarlo. Esa casta de los herodianos es una casta cruelísima de gobernantes que eran serviles del Imperio Romano. El abuelo de este Herodes, del capítulo 12, era Herodes el Grande, el que construyó el segundo templo, el que mandó a matar los niños para ver si caía Jesús. Después viene Herodes Antipas, y del capítulo 12 es Herodes Agripa I. Es una casta de gobernantes crueles, fieros, perversos, sin piedad. ¿Y qué dice el verso 1? El rey Herodes le echó mano y mató a Jacobo, y vio que eso había agradado al Imperio Romano. Entonces cogió a Pedro y lo guardó como el botín para matarlo después de Pascua. Esa dimensión de enemigos. Un gobernante en la Palestina de ese tiempo, perverso, cruel y despiadado, mandó su abuelo a quemar Jerusalén, que ardiera, y le echó la culpa a sus enemigos. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque el título es: ¿hay un plan divino detrás de semejante crueldad y maldad? ¿Por qué Dios permite esas injusticias y esa crueldad de líderes? No te desesperes. La fortaleza nuestra es alabanza, oración, gratitud y seguir confiando en el plan divino. Pastor, y a pesar de las circunstancias, sí, Señor, estás probado, estás enfermo, tienes un diagnóstico, luchas con un hijo, con una hija, hay una circunstancia adversa, estás en una edad de diagnósticos difíciles. Dios tiene un plan. Dios delegó la autoridad en el Imperio Romano y Roma escogió a Herodes como el líder. Toda
toda autoridad que hay en el mundo, absolutamente toda, es delegada por Dios. Y Dios es la máxima autoridad. Yo quiero que esta tarde reaccionemos frente a un mundo que usted cree que lo están manejando los tiranos, los crueles y los perversos. Dios les delegó autoridad. Pastor, pero están abusando de la autoridad. Hay corrupción en la autoridad. Dios tiene un plan. Lo leímos en 2 de Crónicas hace 8 días, en el capítulo 19 y 20. Vamos a sacar lecciones hoy del libro histórico de los Hechos, capítulo 12. Espérenme hasta el final, para que nos entendamos que Dios sigue siendo Dios. O como dice Vallés, un escritor español, dejemos a Dios ser Dios. Él es el Dios de las tinieblas, de las pruebas, y el que cumple sus promesas en la luz. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quiere ver usted quién es ese Dios maravilloso? Véalo en la creación en Génesis, o véalo en el capítulo 5 de Josué, o véalo en el libro de Crónicas, o véalo en el pueblo de Israel, que hasta hoy están en la tierra que les prometió desde el Génesis, en la cabeza de Abraham. Dios tiene planes. O mírelo en la iglesia. Los creyentes en Jesús no seremos avergonzados. Ni una jota ni una tilde de su plan se dejará de cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra se cumple. Alabado sea el Señor. ¿Quién dijo miedo? Herodes, con toda la dinastía de Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas, Dios usa porque delegó la autoridad en el Imperio Romano y en Herodes, y él se ensañó contra la iglesia, y Dios sigue teniendo autoridad. Versículo 5 para continuar otra vez. Así que Pedro estaba muy custodiado, pero la iglesia tenía su fortaleza en la oración al Dios, no a mi Diosito, al Dios creador, supervisor, sustentador, al Dios de la misericordia y el juicio, al único Dios verdadero que nos visitó en Jesús. Olvídense instituciones, ateos, grupos políticos, económicos. Dios sigue siendo Dios arriba en los cielos y en las circunstancias de la historia de hoy. Alabado sea el Señor. Él delegó la autoridad. Y termino con esto para entrar al punto segundo, para que nos demos alimento espiritual a nuestra fe hoy. Miren, cuando Cristo murió, pusieron un aviso arriba de la cruz, el famoso INRI: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y quisieron cambiar ese título. Y le dijeron a Pilatos: ¿por qué rey? El único rey es Herodes. Cambiemos ese título. ¿Y qué dijo Pilatos? Lo escrito, escrito está. Si lo dice Pilatos, lo dijo Dios. Lo escrito y lo prometido se cumplirá. Punto número 2. Solo lo voy a leer, porque con esa lectura alimentamos nuestra fe en estas circunstancias y momentos de la historia. Mire, verso 6. Cuando Herodes iba a sacar de aquella cárcel esa noche a Pedro, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados y estaban encadenados.
Vaya imaginando. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Señor, ¿cómo hacemos? Estamos orando por Pedro, pero lo tienen con 16 soldados, que cada uno de ellos es capaz de defender 1 metro cuadrado frente a todo un ejército que invada. Y fuera de eso, custodiado en las puertas, en las afueras y adentro. ¿Qué hacemos? Y la iglesia oraba por Pedro, al Dios fuerte, grande y temible, que guarda sus promesas y las cumple. Verso 7. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto, Pedro. Y las cadenas se volvieron hilos de lana, se cayeron. Verso 8. El ángel le dijo: vístete, cíñete, ponte los zapatos, como si fuera la mamá. Y así lo hizo. Y le dijo: está haciendo frío, ponete un manto, ponete una chaqueta. Señoras y señores, en los planes de Dios hasta el detalle del calzado y la chaqueta. Verso 9. Y saliendo, Pedro le seguía, pero no sabía si era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que estaba soñando. Esto es una visión o esto es una realidad. Como dicen en Colombia, ¿habrá alguien que me pueda pellizcar? ¿Será esto cierto? Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, estaba bien custodiado, llegaron a la puerta de hierro. Tal vez usted pasa una guardia y 2 guardias y ve la puerta de hierro y duda. ¡No! Vio la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Y qué pasó con la puerta de hierro? Se les abrió por sí misma. Y salidos, llegaron a la calle y el ángel le dijo: Dios te bendiga, Pedrito. Mira de dónde te he sacado, Pedro, porque los planes divinos están por encima de la autoridad delegada a los hombres. Amén. Y entonces se vio en la calle, verso 11, volvió en sí, estaba como en un estado alterado de conciencia, creía que estaba solo, y cuando se vio solo, volvió en sí. Subraye eso, volvió en sí. Esta tarde volvamos en sí. Esa es la lección. No estamos solos. Vuelva en sí. Entonces, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de ese cruel Herodes. ¿Dónde están los Herodes? ¿Creen que tienen la autoridad final? Tienen autoridad delegada, señores líderes, príncipes, reyes, políticos, directivos. Ustedes tienen una autoridad que Dios les delegó. Y todo el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de donde estaba el grupo de oración por él, a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando por Pedro. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta. ¿Cómo le parece? Sino que salió corriendo hacia adentro y le dijo a los que estaban orando: Pedro está en la puerta. Y le dijeron: ¿estás loca?
¿Cuánto nos irán a decir a nosotros cuando Jesús aparezca en los cielos en medio de toda esta situación? Y muchos dirán, están locos, esperan a Jesús. Saquemos lecciones, por favor. Está loca, verso 15. Y ella aseguraba que sí. Entonces le decía a la gente, tal vez era un ángel. Cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma, que no era Jesús. Alimentemos la fe, mis hermanos. Lo sacó de una cárcel de alta seguridad en medio de 16 soldados romanos con 2 guardias por encima y una puerta de hierro que se desmenuzó. Entonces Pedro seguía timbrando y tocando y gritando y llamando a la puerta, persistiendo. Cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, habiéndoles hecho señal con la mano de que se callasen, les contó lo que el Señor había hecho para sacarlo de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto. ¿Sabe qué le va a pasar a los soldados? Mire, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había pasado con Pedro. Entonces Herodes, habiendo buscado a Pedro sin encontrarlo, después de interrogar a los guardas, los mató. Porque a un guarda en ese tiempo que se le fugara un preso era reo de muerte. Los mató. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Autoridad delegada. Herodes, vos no sos el dueño. Vos tenés una autoridad y eres un cruel y depravado. ¿Me vas a matar a Pedro como mataste a Jacobo? La iglesia está orando y esa es nuestra fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Mi fortaleza es las promesas de Dios que nunca fallan. Ni una jota ni una tilde dejará caer. Él dijo que vendría y viene. Él dijo que esto pasaría y está pasando. Él dijo que el tiempo tenía un límite y se está acabando. Él dijo que aparecerá como ladrón en la noche y puede ser esta noche. No sea que se aparezca y usted salga corriendo y no abra la puerta y dice un fantasma, un ángel. Suena como Jesús y se parece. No, ese es. Ese es. Hermanos, no vamos a sacar doctrinas, pero sí saquemos lecciones. Atentos, mirando hacia arriba. Esta noche puede llegar como un ladrón. Nos arrebatará. Estaremos en su presencia. Tiene un plan maravilloso. Nos lo ha revelado. Dijo que vendría y vendrá. ¿Y qué sigue pasando en este texto histórico de Hechos? Miren lo que sigue pasando. Después de esta historia tan preciosa de cómo Dios obra, un ángel, no 2, bastó para burlarse de Herodes y del Imperio Romano. ¿Qué tal con 2 ángeles, pues? ¿O qué tal con una hueste angelical como va a venir? Por favor. No busque la fe aparte de la historia bíblica. No busque la fe aparte del autor Jesús y consumador de ella. Por nada estéis afanosos. Alabanza es fortaleza. La iglesia orando es más poderosa que un ejército con botas entrando a invadir, o las mentiras de políticos, de religiosos y de filósofos diciendo que esto es mentira. No crean, hombre. Mi tarea cada sábado es preciosa: alimentar la fe por la palabra. Esa es.
biberones de oligoelementos para que alimenten la fe y la incredulidad y la duda se mueran de hambre. ¿Quién dijo miedo? Herodes, tu tatarabuelo y tu abuelo, una casta de crueles y depravados que matan. Y oraron por Pedro y Pedro salió. ¿Y cómo termina la historia? Ya se me fue el tiempo. Miren la historia cómo termina. Herodes enojado contra dos ciudades, Tiro y Sidón, porque eran autosuficientes, pero ellos sobornaron a Blasto. El soborno es más viejo en el Imperio Romano y aquí sobornan autoridades. ¿Por qué te preocupas por el soborno? Míralo, míralo. Sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey. Pedían paz los de Tiro y Sidón, porque en el territorio ya no había abastecimiento. Entonces, ¿sabe qué hizo Herodes? Tengo que reírme. Mira el verso 21. Les dio la cita en el día señalado, y Herodes se vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y lo regañó. Él tenía autoridad delegada, entonces se vistió como el rey y los arengó creyéndose el dueño de la vida y de la historia. Qué soberbios son los hombres. Les damos la autoridad de que se sienten en la presidencia y se creen dueños del país. No, señor. La iglesia tiene un dueño que la rescató por amor en la cruz, pero no es de ustedes, señores. Nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes y al Dios de la historia y de la eternidad. Entonces, mire, se vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo, mire qué es el pueblo. Voz de Dios, no es voz de hombre, la voz de Herodes. ¿Quién dijo esa herejía y blasfemia? ¿Y qué pasó? Al momento, Herodes recibió ese elogio y al momento el ángel del Señor lo hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Así murió. Así murió. Estos que tienen autoridad delegada, políticos, religiosos, filósofos y todo, profesores, todos estos tienen una autoridad delegada y se visten de políticos, religiosos y creen que son dignos de alabanza como si fueran Dios. No son sino gusanos. Mírelo. Expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor sigue tan campante, creciendo y multiplicándose. Y miren cómo termina. Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué empieza en el 13? El primer viaje de misionero. Las puertas del infierno no detendrán el avance y las promesas que Dios le ha hecho a los hijos de Dios en la iglesia. Alabado sea el Señor. Quisiera llegar a las conclusiones, si ustedes me lo permiten. El verdadero poder está en la iglesia que ora. El verdadero poder está en la esperanza del regreso de Jesús. El verdadero poder está en Jesús, el Dios humanado, el gran yo soy. No temáis. Conclusiones rápidas en 3 minutos. Cuando esté difícil la situación, no se desespere. Le voy a dar una fórmula. Léase, por ejemplo, el Salmo 43 que fue leído hoy. Léalo.
Y el Salmo 107, voy a leer tan solo por cuestión de tiempo del verso 23. Cuando desciendan al mar en naves, el mar en la Biblia es las naciones. Cuando vayan a las naciones a hacer negocios en las muchas aguas y naciones, ellos han visto la obra del Señor y las maravillas de sus profundidades, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso. ¿Le parece a usted que hoy en día vivimos en un tiempo tempestuoso entre las naciones? Sí. Se encrespan sus ondas, sí. Suben a los cielos y descienden a los abismos, sí. Sus almas se derriten con el mal, sí. Tiemblan y titubean como ebrios y con toda la ciencia es inútil, sí. Entonces, clamemos al Señor en esta angustia y nos librará de estas aflicciones. Cambiará esta tempestad en sosiego. Se apaciguarán sus olas. Luego nos alegraremos porque se apaciguaron, y así nos guiará a puerto seguro el que deseábamos. Alaben la misericordia del Señor, alaben, la alabanza es nuestra fortaleza y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exaltémoslo en la congregación, agradezcámosle en la reunión de los ancianos, lo alabaremos. Iglesia, título y conclusión. Título: ¿será que hay un plan divino o será que hay el poder delegado entre los humanos que son los dueños de todo? No, señor. Hay un plan divino y lo hemos visto en este tema de Hechos capítulo 12. El Salmo 103, 19 dice: Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Conclusión, varias. La autoridad ahora no está en los grupos financieros, religiosos y políticos. Conclusión 1. La autoridad hoy está en la iglesia que ora y alaba. Rompe guardias romanas y rompe puertas de hierro. Segundo, nadie puede impedir que los planes de Dios se realicen. Amén. Jesús viene. Dios no comparte su gloria. ¿No le diste la gloria, Herodes, a Jesús? Entonces caíste muerto, lleno de gusanos. Dios no comparte su gloria con nadie. A Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Otra conclusión: la última palabra la tiene el Señor y Él regresa triunfal como Rey de Reyes. Otra: todos ante el tribunal de Cristo rendiremos cuentas. Otra conclusión: después de que murieron los Herodes y fue humillado el imperio romano, empezó el primer viaje misionero hasta lo último de la tierra. Bendito sea Dios que nos alcanzó la misión. Otra conclusión: todo el poder de los herodianos fue vencido por un solo ángel, no necesitó dos. Y última conclusión: el gozo y la alabanza y la gratitud a Dios como iglesia es nuestra fortaleza. No temamos. No peleamos por el triunfo, ya el triunfo está asegurado. Vivamos cada día agradecidos con Dios. No tema de las autoridades. Sea fiel al Señor y le invito a iniciar a partir de mañana domingo una cadena de oración por Colombia, por América y por el mundo entero. Ven, Señor Jesús. Porque la última palabra no la tienen las autoridades que tú delegaste, sino la autoridad y la justicia divina, porque tú estás sentado en el trono. Tú todo lo ves, tú todo lo escudriñas, y no tendrás por inocente al malvado. Ven, Señor Jesús,
descansamos en tu amor, tu poder y la diestra de tu justicia. Señor, muchas gracias por esta tarde, porque en ese libro histórico de los Hechos sacamos lecciones, y el orgulloso y cruel Herodes murió comido de gusanos porque no te dio la gloria. Y nosotros agachamos la cabeza y humildemente te decimos que la honra, la gloria y el poder son tuyos, Señor. Mira esta historia y regresa pronto, porque toda rodilla se doblará ante tu señorío y tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis ir en paz.